Bueno, hay una experiencia personal que tuve con el dolor, un dolor leve, o sea, como no grave, pero que me tuvo postrada un verano, el de verano del 2021. Y ahí, bueno, yo creo que después he ido como hilando que eso probablemente fue algo que también tuvo que ver con el motor de esto, ¿no? Como pensar en el dolor y la limitación del cuerpo y tal. Y luego, claro, yo en mi experiencia diaria, pues tengo mucha relación con personas que tienen dolor, porque soy psiquiatra y entonces pues me encuentro siempre con una cuestión muy importante y una frustración a la vez de un dolor muy, muy masivo en muchas mujeres. O sea, creo que hay una cuestión de género ahí. Entonces, claro, me dispara preguntas de si tiene que ver pues con una cosa cultural que la medicina no está llegando bien, porque son mujeres que en general pues andan dando vueltas y tumbos, ¿no? Entre un servicio y otro, reuma, unidad del dolor, antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos, ¿no? Una mezcla de cosas y que claramente no se está como llegando al meollo de la cuestión porque se está obviando constantemente, al menos en nuestra práctica, que al final es un poco limitada, lo sabemos, ¿no? Pero no se está llegando al meollo de la cultura y de las familias o de la sociedad como causante muchas veces de este dolor. Eh, no sé, entonces, eso por otro lado, eso es como la segunda pata. Y hay una tercera pata que tiene que ver con mi parte musical o mi experiencia de escena en la música, que tenía un poco, no, muchísimas ganas de darle una vuelta, o sea, de salir un poco del circuito prototípico de hacer un disco y intentar moverlo en salas y en festivales, ¿no? Cada vez siendo mayor la necesidad de festivales porque cada vez es más exiguo el circuito de salas, que es donde tú puedes hacer tu espectáculo. Entonces decía, joya, llevo muchos años en esto y no quiero estar condicionada a que los promotores de festivales les guste mi proyecto, porque además no puedo obviar que no estoy en lo que a priori puede ser una cosa atractiva para los festivales, ¿no? Entonces yo no quiero tener que depender de que a un promotor le guste lo que va a hacer. Entonces me encantaría, ¿no? Fantaseando, ¿dónde me gustaría a mí hacer mis conciertos? Pues en un teatro. Entonces, como hilando todas estas cosas, pues pensé que igual era una fantasía poco realizable, pero a la vez muy atractiva, hacer una extensión dramatúrgica y escénica y que merecía la pena casi ver ese dolor en escena, ¿no? Porque a veces como que los dolores solo se entienden si los ves escenificados o representados, ¿no? Y entonces contacté, le eché la caña a María Velasco, que no la conocía personalmente, la leí con fruición así en un COVID de estos que tuve y ella pues sorpresivamente me contestó muy favorablemente y que nos conocimos enseguida, le atraía el proyecto, le gustaba, empezó a leer también cosas, ¿no? sobre esto que te cuento y se embarcó, no sé, de repente como que la gente decía que sí a lo que yo proponía, que no es muy a menudo, no, a veces tengo un montón de proyectos que no han prosperado, ¿no? Pero bueno, pues mira, uno de repente sale, prospera, tenemos financiación, tenemos una productora y es una pasada, o sea, es increíble estar ahora mismo en este punto. Vamos a empezar los ensayos en septiembre y como decías, pues podemos estrenar encima en el Festival de Otoño, que es como lujo máximo, impensable para mí. Tiene la parte buena de que tienes una consigna más clara, ¿no? Es como crear desde un marco ya prefijado, que es que tú tienes casi un campo semántico de cosas, de ideas que van a ir ajustadas a un personaje que previamente has ideado, ¿no? Eh, y luego la parte mala de que cualquier consigna a veces supone también precisamente una restricción, ¿no?
pero yo lo he disfrutado muchísimo y lo he hecho muy rápido. O sea, yo suelo ser muy lenta en los discos, abarcan mucho espacio de tiempo de composición de todas las canciones y esto es un año o sea, en un año ya he hecho la composición y he grabado el disco y lo he hecho todo, cosa que es insólita para mí. Entonces, como que era pues una especie de encargo autoimpuesto, ¿no? Y sí, es verdad que es muy interesante. El mayor reto era como hablar por otra persona, pero a la vez identificar qué cosas yo tengo de esa persona, porque las tengo, las temo, las evito, las esquivo, ¿no? O sea, es un personaje, yo creo que ya casi arquetípico y que flota en el ambiente y que me he tenido que cuestionar cómo me relaciono yo con ese personaje, pero lo he escrito en primera persona. O sea que eso siempre hablándolo con María, siempre ha sido un poco casi como la línea floja, ¿no? De, ostras, a ver si aquí nos estamos cayendo porque no somos madres ninguna de las dos, porque no hemos vivido esa cosa, ¿no? Pero, pero sí que hay algo que se proyecta íntimamente, ¿no? En cada una, hacia nuestras madres, que es una experiencia muy cercana, familiares, ¿no? Que tenemos alrededor, que sí que vemos que tienen más cercanía con ese personaje. Pero insisto, a mí me interesa mucho casi conectarlo conmigo y con lo que a mí me mueve y casi, pues, o por temor o por atracción, me he ido acercando a ese personaje. La cuestión de que esté María un poco como llevando la batuta de la dirección y la dramaturgia en escena me hace descansar bastante. La verdad es una experiencia nueva para mí y poder descansar un poco en otra persona y que ella viene de otro mundo, ¿no? Y que es más su terreno, el escénico, y es la que coordina un poco pues, la iluminación con escenografía. Yo estoy más bien como de una espectadora gozosa de todo lo que estoy viendo y de cómo se está articulando todo, ¿no? Entonces, para mí eso es genial, absolutamente, porque muchas veces hay mucha soledad en llevar un proyecto así como el mío, que los músicos van cambiando, que es como cada disco tienes que como que renacer prácticamente, ¿no? Aquí pues tener una compinche es maravilloso, es genial. Precisamente por la confrontación muy frecuente, ¿no? con el problema. Y esto no pretende ser una tesis de nada, ni es una respuesta, pero sí que genera, o sea, es como una especie de generador de preguntas porque es lo que me ha pasado a mí. Entonces, desde ahí, desde ese sitio casi pretende ser inocente, plantear una pregunta de qué es este elefante en la habitación, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos hablar? O sea, sí podemos, pero porque nadie lo habla. De hecho, uno bueno, las tesis que no es mía, obviamente, que sobre todo trabaja el psicoanálisis, es claro, el cuerpo empieza a hablar cuando no hay una articulación en el discurso, ¿no? De muchas cosas calladas durante generaciones y que al final pues no se simbolizan y aparecen en el cuerpo, ¿no? Eh, ¿Por qué no se habla? ¿Por qué se silencia? Bueno, yo creo que primero porque genera mucha frustración. O sea, no es algo, no genera historias de orgullo, no genera ni en un sitio ni en el otro, ¿vale? Es como que agota, ¿no? A las dos partes, ¿eh? O sea, o a las tres, porque está la familia, la persona, ¿no? Y quizá ese estamento sanitario que está fracasando. Entonces, no sé, yo creo que parte de la silenciación es porque no hay una cosa heroica que contar y no es una historia de triunfo de ninguna de las partes, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con eso. Y a mí me parece que es un campo vastísimo para hablar, ¿no? De tantísimas mujeres que cuando pasan de los 50 a los 60, que están, por supuesto, por todas partes, que han sostenido muchas veces a mucha gente, ¿no? Porque son como sostenes silenciosos también. Lo que hay que escribir ahí en esas subjetividades, ¿no? O sea, yo también como en la parte de la escritura pienso, guau, si es que aquí hay una mina infinita de cosas, ¿no? De historias y de precisamente de sujetos que no han contado y que no...
y que tienen que empezar. Bueno, o sea, ya hay muchas cosas, ¿no? Pero todavía quedan muchísimas. O sea, yo creo que lo llevo esperando desde hace 5 años ya también, como además muy sensible a pequeños comentarios que me podían indicar que ese péndulo iba a intentar volver, ¿no? Hacia el otro lado. Eh, no me interesa demasiado, ¿sabes? Tampoco. O sea, yo no sé, yo voy a seguir contando lo que a mí me parezca importante. Creo que, por ejemplo, lo que nos pasó con la portada de Socorro, que se le veía al pecho y tal, para mí eso fue una sorpresa, porque artísticamente tenía mucho sentido lo que estábamos haciendo, ¿no? Eh, bueno, fue un poco chasco. Y lo de Amaral también fue bastante sorpresa la reacción que hubo, porque yo estaba en el sonorama y pensé, bueno, pues mira, pues ya está, ¿no? O sea, que todavía haya esa reacción a algo tan pequeñito y tan... Es que no sé, o sea, que no sé si esto habría pasado hace 5 años. Tú dices que no, ¿no? Porque hay una reacción ahora y tal. No lo sé valorar. Yo creo que también como hay un altavoz brutal en Twitter básicamente, y era agosto y los medios de comunicación tenían poco contenido también, a lo mejor ese altavoz contribuyó, ¿no? Pero bueno, quiero decir con esto que sería una pena que nos quedáramos como en esa anécdota parcial y no siguiéramos, bueno, contando y fijándonos como unos en otros y en otras, ¿no? Y contando las historias que nos importan, incluso, bueno, integrando eso mismo que dices, ok, pero sí es que siempre va a haber gente resistente al cambio. Es una cuestión de personalidad también, si lo quieres. O sea, que gente dice, no, pero bueno, ¿por qué no puede ser todo como antes? Yo estoy muchísimo más tranquilo, pero no me da ansiedad si está todo como antes. Bueno, pues vale. Asumimos que vas a ser así, no te preocupes. Estoy leyendo un poco con ansiedad, no sé si te pasa a ti, que hay como momentos en los que hay tanto y quieres leer tanto que al final empiezas una cosa, otra, empiezas a picotear cosas, ¿no? Y bueno, se hace como una mezcla rara. Eh, Te digo algunas cosas recientes y algunas, o sea, recientes para mí, porque son cosas, desde luego, para novedades, mejor no, esto no va a servir. Pero mira, una cosa es que me ha llamado la atención, ¿vale? Vida y muerte de las ciudades, que es un ensayo de Jane Jacobs, un ensayo mítico de urbanismo de una mujer que fue como la némesis de Robert Moses, urbanistas de Nueva York. Y yo no tengo ni idea de urbanismo, ni de arquitectura, ni nada, pero me interesa muchísimo la mirada de esta mujer porque es una mirada profundamente humanista y que concibe, claro, cómo vive el ser humano en el espacio, ¿no? Y qué pasa pues, con los diferentes planes de urbanismo y remodelación de los parques, los edificios, las comunidades y todo esto. Y me parece súper, súper interesante y muy vigente porque parece que hay como una expulsión del ser humano de las ciudades, ¿no? Del centro de las ciudades. Entonces, como que nos compete bastante a todos tener ahí una alertita de cómo cambia nuestra vida, cómo nos condiciona a dónde vivimos y si vivimos rodeados de gente desconocida que alquila un Airbnb en el barrio o gente que habita el barrio, ¿no? También eso, habla mucho de eso también. No del Airbnb porque no existía, es como del 60 este ensayo. Eh, bueno, un libro que me ha gustado muchísimo y que seguramente será uno de estos libros vitales, es La compasión difícil de Chantal Maillard, que además también he compartido con María, que bueno, pues que habla de cosas cruciales, dolor, muerte y desde yo creo que cuando hay situaciones en el discurso, en la narrativa, que solo se pueden resolver con poesía, ¿no? Es que se ve muy claro como en Chantal Maillard tiene un potencial poético
deslumbrante, una gracia infinita. Y bueno, este lo tengo aquí a mano. Es este. Es absolutamente deslumbrante, maravilloso. Bueno, otro que también he utilizado para Amadora, para escribir una canción que se llama Laguna, que significa amiga, en este momento porque Amadora, o sea, todo lo que hemos contado, Amadora no lo vive como desde una victimización, o sea, ella hace un viaje simplemente y en este viaje, en este viaje interior y tal, pues descubre, o sea, valora, más que descubre, valora pues la amistad, ¿no? Y entonces, cosas que he leído sobre la amistad de Cicerón, que es brutal este libro, y de Simone Weil, la amistad. Aunque luego en una letra pop esto no cabe, pero me gusta pensar que está como en alguna capa, ¿no? Profunda de la canción. Un libro muy bonito, un ensayito que es El elogio de la sombra. Bueno, que es simplemente como estas cosas, que es un libro que si te pilla en el momento adecuado, pues te genera sorpresa y sobre todo lo que hace es comparar como dónde radica la belleza para Occidente, ¿no? Versus dónde radica en Oriente. En Oriente, pues es muy importante todo lo que genera la oscuridad y la penumbra, ¿no? Las sombras y esa obsesión que tenemos en Occidente por arrojar luz a todo, ¿no? Y como que en Oriente, pues es más bien todo lo contrario, que precisamente en esas dudas, en ese velo, ¿no? Eterno de cosas, es donde está el interés para este autor. Este que se llama Material de construcción, de Eider Rodríguez. ¿Sabes cuando te pasa esto con alguien que escribe, ¿no? Que te gusta porque te gusta su personalidad en la escritura y porque sientes que es una persona que te interesa su mirada y en este caso cuenta de una manera muy transparente, generosa y arriesgada su historia familiar con su padre, y es como una historia de perdón hacia un padre que ella pues al principio le cuesta encajar, ¿no? en su vida, y lo consigue a través, casi parece, de la propia escritura, ¿no? Esos libros que parece que resuelven algo a medida que van avanzando, algo de vital importancia.